Saludos a todos los que a esta hora prefieren en sus pantallas la señal de Telesur. Estamos desde La Habana, Cuba, en una nueva mesa redonda internacional. Cerca de 19 millones de venezolanos se aprestan a votar el próximo 7 de octubre para elegir al presidente de esa nación. ¿Cómo está el ambiente electoral? ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cómo se maneja en el ámbito mediático este importante proceso? ¿Qué significado tiene para Venezuela y América Latina? Vuelve la mesa internacional de Telesur a mirar este importante acontecimiento y hoy lo hace a través de la visión del reconocido periodista argentino Carlos Aznares, director del periódico Resumen Latinoamericano, quien ha estado recientemente en Venezuela, ahora está con nosotros acá en La Habana y estará pues dándonos sus impresiones, su visión sobre Venezuela y este proceso electoral. Les propongo ver unas imágenes introductorias y estaremos entonces hablando con Carlos y otros invitados a nuestra mesa redonda de hoy. Bueno, las encuestas diversas se están dando a conocer en las últimas horas, una tras otra, hablando del contexto electoral ahora en Venezuela. Ayer, la encuestadora Datanálisis daba un resultado con una probable victoria electoral del presidente Chávez por un 10%. Hoy, la encuestadora Interlaces, una firma privada, le concedía la victoria por un 16%. Otra encuestadora, Meganálisis, pues apuntaba a una victoria de Chávez alcanzando un 58% de los votos, mientras en una encuesta dispar, Consultores 21 hablaba sin embargo de una posible victoria de Capriles por menos de un 1% o un llamado empate técnico. Números diversos son los que están rondando ahora mismo en Venezuela. ¿Cómo ve Carlos Aznares este momento de, pudiéramos decir, guerra de encuestadoras y guerra mediática alrededor de este proceso electoral en Venezuela? Bueno, Randy, más allá de las encuestas que nos acostumbran en cada uno de nuestros países, lo que vale la verdadera encuesta está en la calle, está en cada uno de los barrios, en las parroquias, en los estados donde el presidente Hugo Chávez está realizando una gira realmente multitudinaria. Esta semana vimos lo de Portuguesa, pero cada uno de los lugares donde Hugo Chávez se acerca a la gente y la gente se acerca a él y lo espera desde muchas horas para testimoniarle su afecto, para decirle aquí estamos contigo porque eres el único que nos has hecho recuperar la autoestima, eres el único que nos has dado la dignidad. Esa es la única encuesta que vale. El otro, lo de Capriles Radonsky y las encuestadoras que apoyan a Capriles Radonsky, es realmente un acto de mentiras. Y es tan mentiroso como los propios dichos del candidato Capriles Radonsky, que juega a ser centroizquierdista cuando todo el mundo sabe que es un hombre de la ultraderecha, cuando todo el mundo sabe que es un amigo de Uribe Vélez, cuando todo el mundo sabe que gran parte del apoyo que lo recibe desde Miami, desde Estados Unidos y también desde la España de Rajoy. Entonces yo creo que las encuestadoras hacen su juego, pero el pueblo, y sobre todo un pueblo empoderado como el pueblo venezolano, que tiene conciencia y que ha aprendido a hacer política en las cosas muy prácticas, el 7 de octubre ya ha elegido. Y seguramente coincidirá con alguna de estas encuestas, pero lo más importante es que el 7 de octubre hay que ir a votar. No se ganan las elecciones quedándose en la casa, sino que hay que ir a votar para ratificar este triunfo. Esos extremos, pudiéramos decir, que demuestran estas encuestas, desde las que le dan casi 20 puntos de ventaja al presidente Chávez hasta las que hablan de un empate técnico o victoria mínima de Capriles, se reflejan también en los medios, en un país donde todavía más de la mitad de los medios están en manos privadas. Esta confrontación también se da fuertemente en los medios. ¿Cómo lo percibiste ahora en Venezuela y qué papel juegan los medios en esta batalla política? Asombra que tantos años después de aquel triunfo del 99, los medios, gran parte de esos medios siguen estando en el discurso neoliberal. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Allí están los amigos de Carlos Andrés Pérez, los amigos de Caldera, los amigos de todas aquellas repúblicas que endeudaron a Venezuela y hambrearon a su pueblo.
pero también hay una prensa de contrainformación, allí están los medios populares, los medios que han surgido al calor de la revolución bolivariana, esos que están en el 23 de enero, en Catia, en Petare y en todos los estados, dando la idea de lo que son las misiones, lo que es la salud recuperada para el pueblo, lo que son las viviendas populares. Asombra también recorrer Venezuela y ver cuánta gente humilde hoy vive en casas dignas y cuánta gente humilde puede tratarse con los médicos. Ahí está la campaña de Capriles Radón, que fuera médicos cubanos, y el amor que tiene el pueblo venezolano, el pueblo humilde de Venezuela hacia los médicos cubanos que fueron a esos lugares donde no llegaba nadie. Y ahora están sumándose cada vez más esos médicos venezolanos que también van a esos lugares y le dan la posibilidad a los sectores más humildes y también a la clase media, porque la clase media disfruta de estas misiones. Son muchos la gente de clase media y algunos incluso votantes de Capriles Radonsky que se tratan en esas misiones. Bueno, de hecho el propio Capriles ha dicho en su discurso, ha dicho que mantendrá estas misiones sociales, evidentemente porque tiene un impacto grande en la sociedad venezolana. Pero es posible, con el programa económico que se plantea Capriles, sostener misiones sociales de este tipo. No, para nada. Esa es otra de las grandes mentiras. Hay que leer el programa de Capriles para darse cuenta que es neoliberalismo puro y que este discurso de centro izquierda que quiere hacer, diciendo de que se va a parecer al gobierno brasileño, tratando de hacer algún tipo de alianza con Dilma Rousseff, cosa que a Dilma no le debe caer nada bien, y golpear a Lula por otro lado, es parte de esta idea de que le aconsejan multinacionales o auditorías como la Greensberg, Kinland, Rosner, que es un estudio de opinión norteamericano, que le están diciendo no vayas por el discurso tan derechista, sino anda por el medio, que con eso le sacás voto a Chávez. Pero la gente está clara que eso es parte, que recuerdan al Capriles que se subió al coche del embajador cubano en el golpe de Pedro Carmona y saltaba sobre ese coche, o recuerdan al Capriles que generalmente se aliaba con la ultraderecha de Miranda para entorpecer o golpear a los militantes chavistas. Bueno, hay muchos elementos, por supuesto, que analizar a pocas horas, a pocos días de que las elecciones tengan lugar en Venezuela. ¿Qué significaría el triunfo de uno u otro en estas elecciones? ¿Por qué mira a Latinoamérica con tanto interés este proceso electoral? De eso hablaremos más adelante en nuestro programa de hoy. Les propongo hacer un alto y después regresamos con nuestros invitados. La contienda electoral de Venezuela tiene una importancia capital para ese país, pero también para América Latina. Están en debate dos modelos políticos, dos visiones en este continente y también lo están allí en Venezuela. La visión social que prevalece en la revolución bolivariana pues ha exhibido números que en estos días también dan mucho que pensar. Unos números recientes, unos gráficos recientes que estaban circulando a través de las redes sociales y que vislumbran, dan a conocer cuál es la proyección social del gobierno venezolano, informan que la inversión social en ese país ha crecido del periodo anterior a Chávez al periodo de la revolución bolivariana en un 25%. 25 veces más se está ahora invirtiendo en el orden social dentro del Producto Interno Bruto de Venezuela. Son elementos que sin dudas están en el análisis también a la hora de valorar qué puede pasar este 7 de octubre. Y a propósito de eso, tengo ahora comunicación vía Skype con el profesor Jesús Manuel Silva, profesor de Estudios Políticos y de Estudios Internacionales en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad de Santa María. Buenas noches, profesor. ¿Cómo ve usted la contienda electoral venezolana el próximo 7 de octubre? ¿Qué le parece los resultados de las últimas encuestadoras? ¿Cuánto de cierto puede haber en la aproximación a lo que debe pasar el próximo 7 de octubre? Muy buenas noches, un abrazo para Cuba, un abrazo para toda Latinoamérica. Bueno, lo primero que debe subrayarse en la actualidad política venezolana es que tenemos un gobierno que no tiene comparación en materia de inversión social, en materia de promoción del desarrollo del ser humano.
se han reducido las distancias entre las diferentes clases sociales y hoy día Venezuela tiene un sistema de servicios públicos que puede ser un modelo a seguir para cualquier otro país de América Latina y el mundo. Lo curioso, por decirlo de alguna forma, es que tratándose de un país que tiene inmensas riquezas, como se sabe, tiene un reservorio de petróleo que es de los más grandes del mundo, está pues en el ojo de intereses extranjeros, fundamentalmente el imperialismo del norte, seguido por una burguesía nacional que sigue sus mandamientos y en consecuencia han armado una campaña electoral que trata de ser competitiva. Algunas encuestas inclusive tratan de decir o señalar que hay una diferencia reñida. Lo cierto es que más allá del tema específico de esos números, de algunos que señalan que el presidente tiene una sólida mayoría, y no tengo la menor duda de que así es, hay una contienda contra un adversario, o el pueblo venezolano se enfrenta a un adversario que no debe ser menospreciado, que es simplemente el bloque de intereses capitalistas compuesto por esta alta clase venezolana que funge como oposición y que está financiada y dirigida por el imperialismo norteamericano. De modo pues que se trata de una batalla compleja, de una batalla donde se debe considerar el aspecto de que estamos viviendo un proceso de cambio pacífico y electoral, de modo que los aparatos mediáticos de la burguesía nacional y de sus aliados internacionales ponen siempre en peligro la posibilidad de manipular la opinión pública, de generar matrices, y esa es exactamente la batalla que Venezuela ha estado viviendo, no solo este año electoral, sino en los últimos 14 años, donde por primera vez se ha promocionado, se ha adelantado un proceso de verdadera independencia para ponerle fin a ese sistema de tutela que Estados Unidos siempre tuvo sobre nuestros países. Profesor, a propósito de eso que habla del tema de independencia, el tema de las relaciones de Venezuela, uno de los argumentos que utiliza el aspirante a la presidencia de la oposición, Enrique Capriles Radonqui, es que el gobierno bolivariano está regalando el petróleo, que es la principal riqueza del país, y que por eso no hay más avances en Venezuela. ¿Qué piensa sobre este planteamiento, sobre esta búsqueda quizás de una imagen sobre el gobierno bolivariano alejado de las necesidades del pueblo? Esta afirmación del candidato de la ultraderecha es simplemente una más de las matrices mediáticas falsas, todas ellas, que intenta promover su comando de campaña. La única etapa de nuestra historia donde el petróleo ha sido regalado fue en los gobiernos anteriores a Hugo Chávez, donde inclusive el barril de petróleo venezolano estuvo valorado en tan solo $7. En estos años de revolución bolivariana, el barril ha adquirido realmente su precio justo y el promedio es de $100. De modo pues que hay cierto contenido racista y xenófobo en las afirmaciones de este candidato burgués, porque simplemente no simpatiza con los aliados latinoamericanos de Venezuela y sobre todo por sus antecedentes de odio y persecución contra la comunidad cubana de médicos, de maestros, que hace vida en Venezuela y que sirve pues de apoyo a los programas sociales que Hugo Chávez ha estado implementando. No tiene ningún asidero. Cuba es uno más de los socios latinos y caribeños que tienen relaciones comerciales con Venezuela y que establecen en el marco de la solidaridad intercambio del petróleo con algunos servicios que son bien conocidos en Venezuela, como los programas de salud, las misiones, barrio adentro, los maestros, etc. No tienen ningún asidero tal afirmación. Usted hablaba en su intervención anterior, explicaba que había financiamiento desde el exterior y había orientaciones desde el exterior
para la campaña opositora. ¿Hay indicios ciertos de eso? ¿Hay informaciones que reflejen esa manipulación desde el exterior de la campaña? El primer indicio de este financiamiento se caracteriza por una cobertura mediática apabullante de la candidatura burguesa de Capriles Radonsky en Venezuela. Tiene espacios televisivos, comerciales, promociones en cine, en radio, en televisión, en internet, que supera la cantidad mostrada por el gobierno en propaganda electoral. No ha sido esclarecido todavía de parte de este comando, ni se le ha dado cumplimiento a la legislación electoral venezolana de cuáles son las verdaderas fuentes de financiamiento. Sin embargo, entre estos indicios que podemos señalar está un famoso video donde uno de sus principales colaboradores, un diputado de la Asamblea Nacional de nombre Juan Carlos Caldera, estuvo recibiendo dinero de parte de un empresario con los fines de apoyar la campaña de Capriles, pero violando cualquier normativa legal electoral dentro de Venezuela. Hay una investigación parlamentaria en este momento para esclarecer esos hechos, pero te repito, la máxima evidencia de que se trata de una campaña millonaria y de que tiene indudablemente apoyo del exterior, porque hay imágenes, hay evidencias de sus reuniones en Estados Unidos, en Colombia, entre otros aliados de este eje de la ultraderecha internacional, está pues en esa campaña, esa exhibición, ese derroche propagandístico del señor Capriles en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias, profesor Jesús Manuel Silva, por este contacto con nosotros en la Mesa Redonda Internacional. Sin dudas que será de mucho seguimiento en toda América Latina el proceso electoral en Venezuela el próximo 7 de octubre, y muchos de estos elementos que hoy están saliendo a la luz seguirán siendo parte del análisis sobre el contexto político venezolano en los próximos tiempos. Muchísimas gracias, y vamos a hacer nosotros un corte acá para después seguir hablando con nuestro invitado en el estudio. El 7 de octubre en Venezuela será el momento decisivo, será la fecha clave para estar dirimiendo el futuro de esa nación, el proyecto político que seguirá encabezando los destinos de esa nación, y sin dudas América Latina estará mirando con mucha atención, como decíamos, lo que allí ocurra. Aquí en el estudio estamos compartiendo hoy con Carlos Aznares, director de Resumen Latinoamericano, publicación que en su último número, en su portada, como ustedes pueden ver en su edición digital, pues tiene una foto, despliega una foto del presidente Hugo Chávez y dice: con Chávez el pueblo gana. Es el gran titular de portada de Resumen Latinoamericano. Por acá Carlos Aznares tiene ese último número en papel. ¿Por qué piensa Carlos Aznares que con Chávez el pueblo gana? ¿Qué ha significado el proceso bolivariano en la impronta en los últimos años de Venezuela? Bueno, para Venezuela ha significado un antes y un después. Yo creo que después de todas las políticas saqueadoras de los gobiernos neoliberales, la irrupción de Hugo Chávez a través de la constituyente, a través de pasar por las pruebas electorales una tras otra, y a través de toda esta historia importante de generar las misiones, de generar estructuras de los consejos comunales, de darle el poder en serio a la gente, no prometerlo, sino entregárselo, incluso el manejo de recursos económicos a las cuales muchos presidentes se niegan porque de alguna manera desprecian a los sectores populares cuando tienen que hablar de coparticipación o repartir recursos o distribuir riquezas. Chávez ha hecho todo eso y mucho más, pero hay algo mucho más importante, que es lo que ha significado Hugo Chávez para el continente latinoamericano. Ha eliminado las fronteras que nos habían impuesto y ha dado una característica y un vuelco fundamental
a esa idea de que un pueblo se las tiene que arreglar por su lado y el otro pueblo por otro lado. Con todos los proyectos, Banco del Sur, Petrocaribe, la distribución por toda América Latina de las misiones también, llegando a Bolivia y alfabetizando Bolivia, el Yo Sí Puedo cubano junto con las misiones de Venezuela, generaron una idea de recuperación de la dignidad latinoamericana. Y después está lo otro, la integración. Este discurso de los pueblos de América Latina en la CELAC, en UNASUR, enfrentando el discurso imperial y la batalla contracultural. Nos han colonizado una y otra vez y ahora hay una respuesta unidos para enfrentar esa colonización con la cultura, la recuperación de la cultura latinoamericana, con la recuperación de Bolívar, de Sandino, de Martí, de todos nuestros próceres. El trabajo fundamental con los sectores juveniles, la idea de empoderar a los jóvenes para que vuelvan a querer a la política. Yo vivo en un país donde en algún momento les dijimos que se vayan todos. Y muchos de esos jóvenes estaban muy desolados frente a las candidaturas políticas. Y de pronto el discurso de Hugo Chávez nos hace ahora, por ejemplo, en la campaña de solidaridad con Chávez, a decir Argentina vota con Chávez. Tenemos un encuentro de organizaciones populares que se llama Encuentro de Guayaquil, hemos sacado mesas a la calle y la gente manifiesta su apoyo solidario con la Revolución Bolivariana porque sabe que se está apoyando a sí mismo, porque Chávez es el que defendió la soberanía en Malvinas, porque Chávez nos ha inculcado que el tema de la unidad, como lo inculcó Cuba siempre. Como mismo lo ven así los pueblos, Carlos, también la burguesía latinoamericana, la burguesía de derecha, está viendo como crucial ese acontecimiento del 7 de octubre. Y hay una especie de, pudiéramos decir, de rec también de esa burguesía y de sus medios en contra del presidente Chávez, en contra de la Revolución Bolivariana y tratando de influir en este proceso electoral. Por supuesto, mira, te cuento el caso argentino. Los dos diarios del holding comunicacional neoliberal, Clarín y La Nación, todos los días embistiendo contra el gobierno de Hugo Chávez. O periodistas que antes se decían progresistas, como Jorge Lanata, que ahora viajan a Venezuela a entrevistar a los sectores más reaccionarios para demostrarle al pueblo argentino que cuidado con esa dictadura porque también la podemos tener en nuestro país. Tratar de emparentar al gobierno de Hugo Chávez con el de Cristina. O el alcalde derechista, ultraderechista de Buenos Aires, el Capriles Radonsky de Buenos Aires. Macri. Mauricio Macri, que ya ha preparado una compañía de apoyo que viaja hacia Caracas para darle todo su respaldo a Capriles Radonsky. Esto mismo se repite en cada uno de los países. Hay una matriz de opinión mediática que embiste contra los presidentes progresistas basándose en castigar a Hugo Chávez. Pero los pueblos ya no, como decimos nosotros, no comen vidrio. Los pueblos han aprendido poco a poco que ese discurso es un discurso que le ha traído hambre, que le ha traído represión, que nos ha traído desaparecidos, dictaduras, y frente a eso, bueno, levantamos las banderas de la paz, de la lucha contra el neoliberalismo y sobre todo de decir Chávez nos representa y el 7 de octubre votamos todos con Chávez. El suplemento especial del último número de Resumen Latinoamericano habla del futuro en clave latinoamericana. ¿Qué significaría para ese futuro en clave latinoamericana una victoria de Hugo Chávez el próximo 7 de octubre? Bueno, profundizar aún más esta integración latinoamericana, profundizar el trabajo que hacen los países del ALBA y ir generando cada vez más la matriz de opinión de que si no nos unimos nos devoran los de afuera y los de afuera ya nos han devorado muchas veces. Entonces en ese sentido la idea de integración latinoamericana adquiere una fuerza muy importante también para marcar a fuego a los organismos que aún quedan de la vieja política como la OEA y si vamos en el mundo con la ONU también, que ya no representan los intereses de los pueblos, sino los intereses de los enemigos de los pueblos. Yo creo que la victoria de Hugo Chávez en Latinoamérica va a ser avanzar aún más esta idea de emancipación y también
de lograr esa segunda independencia que todavía está pendiente. Bueno, eso es lo que se está dirimiendo en Venezuela en estos momentos. El 7 de octubre estarán frente a frente el proyecto neoliberal de derecha desintegrador frente al proyecto de unidad latinoamericana, al proyecto de sociedad mejor para el pueblo venezolano y el proyecto de una América Latina como la soñaron los próceres de nuestro continente, y esa será pues la gran disyuntiva que tendrá el pueblo venezolano. 7 de octubre, batalla crucial para Venezuela y también para América Latina. Telesur, por supuesto, está siguiendo ese gran acontecimiento y nuestra mesa redonda estará la próxima semana también dedicando varias de sus emisiones a hablar de Venezuela y su contienda electoral. Seguimos así, aquí en la Mesa Redonda Internacional, mirando con los ojos del sur los grandes acontecimientos de América Latina y del mundo. Muy buenas noches.